Buenos días, jóvenes. Las clases anteriores habíamos desarrollado el problema de Sturluville y habíamos visto de que las soluciones de esa ecuación del Sturluville que cumplen las condiciones de contorno homogénea tienen la propiedad de ser ortogonales. Por lo tanto, las soluciones son funciones ortogonales. Es un sistema de funciones ortogonales. Dentro de las soluciones del problema de Sturluville hay un conjunto de soluciones que se obtienen en forma de polinomios. En general, este conjunto de polinomios es muy amplio, pero dentro de este conjunto de polinomios nosotros tenemos algunos a los cuales se les denomina polinomios ortogonales clásicos. Así que brevemente vamos a tratar de explicarlos. Vamos a comenzar por lo siguiente. Existen, en primer lugar, los denominados polinomios ortogonales. Estos polinomios ortogonales pueden ser descritos o definidos en términos de tres conceptos. Uno, en primer lugar, el concepto de polinomio. Son polinomios. El tipo de función es la de un polinomio. Segundo, la ortogonalidad. Eso es evidente porque son polinomios ortogonales. Y la tercera, que es importante acá, la función peso. La función peso. Entonces, vamos a trabajar con estos conceptos para poder definir el concepto de polinomios ortogonales clásicos. Entonces, veamos una primera definición. Definición. Se denomina polinomio de orden n. En todo caso, vamos a ponerle de grado n mejor. De grado n a la función que tiene el siguiente tipo. Vamos a ponerle y sub n de x, que es igual. Y aquí vamos a poner, vamos a usar estos coeficientes, p, n, n, x a la n, más p, n, n menos 1. Aquí se suele poner una comita para diferenciarlos cuando son muy parecidos. X a la n menos 1 más Pn1 x más Pn0. Entonces, la función de este tipo se denomina polinomio. Ahí no hay nada de extraordinario. Nosotros tenemos que estos Pn sub m son los coeficientes. Es evidente por la forma que los coeficientes no son funciones de x. ¿Está claro? No son funciones de x. Ahora, un polinomio se define completamente por el conjunto de sus polinomios. El conjunto de sus coeficientes, disculpen. ¿Eso qué significa? Que si tengo dos polinomios que tienen los mismos coeficientes, entonces estos dos polinomios son iguales. Lo contrario también es cierto. Si tengo dos polinomios, para considerar que son iguales, sus coeficientes tienen que ser los mismos. Coeficientes correspondientes al mismo exponente, ¿está claro? A la misma potencia de x.
por lo general, tenemos un polinomio de grado n y se considera, vamos a soler considerar de que el coeficiente del mayor grado es diferente de 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es el que nos define el grado del polinomio. En este caso tenemos que el polinomio coincide, o sea, tengo y sub n va a coincidir con el grado del polinomio. Bien. A la sucesión de estos polinomios, es decir, y1, x, y2 de x, yn de x, y así sucesivamente, lo vamos a denotar de la siguiente manera, con una llave y sub n de x. ¿Está bien? Esta es una sucesión de polinomios. Todos tienen la misma forma, la misma estructura y van a tener, si los estamos agrupando, es porque tienen alguna característica en común. Definición 2. La sucesión de polinomios jóvenes, esta sucesión en términos generales es infinita, pero nosotros podemos acotarle algún valor. Eso va a depender de las características del problema o la situación en la cual estamos trabajando. La sucesión de polinomios se denomina ortogonal. Con peso, y vamos a ponerle así W, que es una función de X, en el intervalo, nuestro intervalo de definición va a ser el segmento AB. Este segmento AB en términos generales puede ser infinito. ¿Está bien? Sí. Es decir, se denomina ortogonal si para cualquier par de polinomios aquí vamos a tener el y sub n de x y el y sub m de x, con valores de n y m distintos, se cumple la siguiente igualdad integral. La integral desde A hasta B, y aquí voy a poner y sub m de x, y sub n de x, W, que es el peso de x, de dx es igual a 0. Entonces, aquí estamos definiendo el polinomio, la ortogonalidad, y la ortogonalidad se desarrolla con un peso. Ya hemos visto el término de peso anteriormente cuando hemos visto lo de Liouville. Pero vamos a caracterizar este peso. Jóvenes, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Continuemos entonces. Definición 3. La función no negativa
W de X y sin ceros en el intervalo que va desde A hasta B, se denomina función peso. Nosotros con frecuencia vamos a utilizar solamente el término de peso. ¿Está claro? Solamente peso. Se denomina función peso del sistema de polinomios ortogonales y sub n de X si para m diferente de n se cumple la ecuación 2 que hemos visto anteriormente, y para cualquier m que es igual a 0, 1 y así sucesivamente, existen y se denominan de esta forma, jóvenes, momentos de la función W. ¿Qué significa que existan los momentos? Significa de que la integral desde A hasta B del peso multiplicado por X a la M de dx es diferente de infinito. Es decir, esta integral existe. Esta integral existe. El momento se asocia un poco con lo que conocemos nosotros de física. El momento de una fuerza es multiplicar la fuerza por la distancia. El momento de la cantidad de movimiento por la distancia. En este caso es el peso por esta potencia de X. Estos son momentos y estos momentos tienen un orden, de primer orden, de segundo orden en general. Entonces tenemos estas dos definiciones. Estas definiciones nosotros podemos aplicarlos para intervalos A, B finitos, para intervalos que son de la forma siguiente, menos infinito B, para intervalos A más infinito, o para intervalos menos infinito más infinito. Es decir, todas estas definiciones son aplicables en estos tres intervalos. Lo importante es que el peso no sea negativa y no tenga ceros dentro del intervalo, no sea cero. ¿Está bien? Aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de límites infinitos, estamos hablando que estas integrales son impropias, entonces deben de existir las integrales impropias, es decir, se debe de analizar su convergencia, la convergencia de esas integrales impropias. Veamos otra definición. El número n sub n, que va a ser y sub n de x, es decir, esto es su norma, el número, definido por, aquí tenemos lo siguiente, n sub n al cuadrado es igual a la integral desde a hasta b de dx, w de x,
y sub n de x al cuadrado se denomina norma del polinomio y sub n de x. Jóvenes, esto asociado con pregunta que hicieron anteriormente, en la cual uno de sus compañeros preguntó si podía yo construir un espacio teniendo estos sistemas de funciones ortogonales como base. Sí, y también puedo construirlo en base a estos polinomios. ¿Está bien? Aquí una definición más, inclusive casi evidente, si los coeficientes, si el coeficiente PNN es positivo y nosotros tenemos que el N es igual a 1, entonces disculpen, jóvenes, la sucesión de polinomios ortogonales se denomina ortonormal. ¿Tienen alguna consulta o todavía no hay consultas? Muy bien, continuemos entonces. Vamos con un teorema. Este teorema no lo vamos a demostrar, se demuestra por inducción. ¿Está bien? Se demuestra por inducción. Y el teorema nos dice lo siguiente. Para cada función peso, W de X, existe una única sucesión de polinomios ortogonales. Y sub n de x. Es decir, una vez que yo tengo definido el peso, existe una única sucesión de polinomios ortogonales. Como les digo, no voy a hacer la demostración, solamente brevemente les indico. Primero considero el polinomio de orden 0, es decir, el P0 o el N0. En este caso, yo tengo que es una constante, entonces la integral de este A, digamos, este PA por PB por ese peso de dx desde A hasta B de x, dado que estas son constantes, salen. Esto, por definición, es integrable, entonces significa que esto existe. Lo demuestro para 0 y después demuestro o asumo de que para un P sub n, x a la n, es decir, un y n se cumple. Asumo que para el y n más 1 se va a cumplir y compruebo la ortogonalidad. Y al comprobar la ortogonalidad, aquí voy a tener un sistema diagonal primero con la ortogonalidad, y eso nos va a permitir
determinar que son únicos, que es un único sistema. ¿Está claro? Entonces, esto es importante. Entonces, de todo lo que hemos visto, existen infinitos pesos. Puedo coger prácticamente cualquier función como peso y en el intervalo debo de poder definir una infinita cantidad de funciones, de polinomios ortogonales, todos y cada uno de ellos asociado a un peso específico. ¿Está bien? Entonces, en la matemática y en la física matemática en particular, nos es importante un conjunto, un subconjunto de estos diferentes tipos de polinomios ortogonales que existen. Y estos son los que se conocen como polinomios ortogonales clásicos. ¿Qué característica tienen los polinomios ortogonales clásicos? En primer lugar, algo que es sumamente importante es que son solución, ¿está bien? Son solución o soluciones, ¿no? De cierto tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Entonces, la característica que los hace especiales es que son soluciones de algún tipo de ecuación diferencial. Los otros sistemas de polinomios ortogonales no necesariamente son soluciones de un tipo específico de ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Entonces, por si acaso, en el Classroom les he puesto la referencia al artículo donde se analizan las primeras propiedades de estos polinomios ortogonales clásicos. Claro, es un artículo de 1929, el cual, bueno, está en alemán. Sin embargo, las expresiones matemáticas son entendibles y en esencia nosotros vamos a seguir ahora el método que se desarrolló en ese artículo. ¿Está bien? Entonces, algo que es importante son estas ecuaciones diferenciales. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ecuaciones diferenciales asociadas a los polinomios ortogonales clásicos. Bien, veamos lo siguiente. Una ecuación diferencial arbitraria, en su forma más general, se puede escribir de la siguiente forma. Entonces vamos a decir, sea la siguiente ecuación diferencial. Vamos a poner un AX, segunda derivada con respecto a X de Y de X, más un B de X, derivada con respecto a X de la misma función Y de X, que en nuestros casos son los polinomios, ¿está claro? Y de X igual a 0. Esta es la expresión 5. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Estas X no, o sea, el A de X y el B de X no dependen en términos generales de este coeficiente n.
¿Está claro? Este coeficiente n. Pero pueden en términos generales ser funciones de x y de este número. ¿Está bien? A ver, entonces vamos a ponerlo así mejor. A de x, b de x, funciones que no dependen del número n. El número n, ustedes saben que nos está representando el orden, nos va a representar el orden. Y este es número que depende de n. Pero no de x, es decir, es un número. Con respecto al polinomio, la variable x es un número, pero es una función de n. Bien, y finalmente aquí para terminar esto, y sub n de x, polinomio de grado n, que significa que su mayor exponente diferente, coeficiente diferente de 0 está asociado con el x a la n. ¿Está claro? Entonces, tengo esta ecuación y necesito relacionar esta ecuación con estos polinomios ortogonales clásicos. Nosotros ya sabemos que esta ecuación nosotros solemos ponerla en correspondencia con su forma autoadjunta. Entonces su forma autoadjunta es la siguiente. Y aquí vamos a tener 1 sobre wx derivada con respecto a x de wx x de x derivada con respecto a x y n de x más lambda n y n de x igual a 0. Esta es su forma autoadjunta. Entonces, bueno, escrito en términos generales, una forma autoadjunta. ¿Está bien? Lo único que coincide aquí es el y. Después todo el y el lambda es lo único que coincide. Lo demás no coincide. Nosotros sabemos de que podemos llegar siempre de aquí hasta acá utilizando un factor integrante, pero vamos a ver de qué manera relacionamos esto. Si nosotros derivamos esto, vamos a poder darnos cuenta cuál es la estructura que tiene o la relación entre estos coeficientes w y x y estos a y b. Entonces, donde estos nuevos coeficientes están asociados con los antiguos de la siguiente forma. X de x va a ser idéntico a la de x. W' de x dividido sobre el W de x por x de x más el x' de x. Esto debe ser idéntico al b de x. Entonces tenemos la relación que se debe cumplir. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos escribir la expresión 5 utilizando estos nuevos coeficientes. Por lo tanto, si bien es cierto, hemos puesto aquí W, todavía no lo hemos asociado con el peso. Eso va a venir más adelante. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestra ecuación 5 toma la siguiente forma. X de x, segunda derivada de y n de x, más
W' de X dividido sobre W de X a la X más X' de X yn' de X más lambda n y de X. Esto igual a 0. Jóvenes, tengan en cuenta de nuevo que esta derivada en estos casos, como son ordinarias, nuestra única variable es X, así que todas las derivadas son con respecto a X o con respecto a su argumento. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esta expresión. Aquí hay que hacer mención a algunas relaciones o características que tiene esta ecuación autoadjunta. Esta ecuación autoadjunta tiene la característica siguiente. Si hacemos algunos cambios, esta ecuación se mantiene invariante. ¿Está claro? Entonces vamos a ver un poco esa invarianza. Invarianza de la ecuación 6. Es decir, invarianza significa que mantiene su forma. ¿Está bien? La primera invarianza es con respecto a las transformaciones de escala. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que si nosotros utilizamos un W asterisco, que es igual a μW, y el yn asterisco igual a un cn de y sub n, donde la única condición es que el mu y el c sub n sean condiciones constantes, entonces la ecuación 6 permanece igual, es decir, sigue teniendo la misma forma. Sigue teniendo la misma forma. ¿Está claro? No cambia en nada. Esa es una primera invarianza. Invarianza con respecto a las transformaciones de escala. ¿Está bien? Bueno, esta es transformaciones de escala de la función peso. ¿Está bien? Con la función peso. También con respecto a estas otras transformación de escala, vamos a tener lo siguiente: X asterisco de X igual a un W X de X, y nosotros tenemos de que lambda n asterisco es igual a W omega lambda. Es decir, este de nuevo es una constante no nula. Si nosotros hacemos este cambio y simultáneamente este cambio, esta forma mantiene, esta función mantiene su estructura. ¿Está claro? Mantiene su estructura. La otra invarianza que tiene es con respecto a las siguientes transformaciones consecutivas o simultáneas. ¿Está claro? Estas van a ser las siguientes. A ver. Aquí vamos a tener primero una X asterisco que es igual a un X más un delta. Es decir, un desplazamiento. Un momentito, aquí un poquito más, todavía vamos a completarlo así. Primero es un desplazamiento. ¿Está bien? Es una transformación lineal que lo que nos hace es nos está desplazando. Y la segunda transformación,
que nosotros vamos a tener es que esta función x de la nueva variable x va a ser igual a gamma al cuadrado x de x. Si hacemos esta transformación, de nuevo, esta ecuación sigue manteniendo su forma, su estructura. Estas propiedades de invarianza van a ser más importantes o significativas más adelante cuando hagamos la clasificación de los polinomios. ¿Está bien? La clasificación de los polinomios. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Por favor, verifiquen la invarianza de la ecuación 6 con respecto a estos tres tipos de transformaciones. No es complicado. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Estas funciones x, w y el número lambda no son arbitrarios. ¿Está bien? No son arbitrarios. Tienen que cumplir ciertos criterios. ¿Está bien? Entonces vamos a ver los criterios. Para la elección de estos coeficientes. Primero el x como función de x, nuestra misma función w y el lambda sub n. ¿Qué criterios se cumplen? Jóvenes, no voy a desarrollar mucho el por qué, el de dónde vienen. Si ustedes revisan los videos o las clases de ciclo pasados, se darán cuenta de que he tomado diferentes caminos cada vez. ¿Está claro? Entonces, les recomiendo los del ciclo pasado para que vean justamente un poco estos criterios de elección. Y, igual, en todos los materiales anteriores, ustedes van a poder encontrar la justificación de estos criterios. En este momento estoy optando por una opción un poco más operativa. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Primer criterio. Las funciones x de x y w de x definidas en el intervalo AB y diferenciables la suficiente cantidad de veces Jóvenes, aquí tengan en cuenta lo siguiente, de que son ecuaciones diferenciales de segundo orden, así que por lo menos voy a necesitar que sean derivables 2 veces, ¿está claro? Pero eso va a depender del tipo de polinomio, más adelante vamos a ver. Dentro del intervalo, es decir, dentro de A y B. Bueno, aquí creo que aquí mejor hay que ponerle de esta forma, disculpen. Están definidas y son diferenciables mejor, para que sea más concreto. Coma, tal que en el intervalo A y B ni x ni esta función w, ninguna de estas dos, tienen ceros.
Es decir, no se hacen cero. Ninguna de estas funciones se hace cero en ese intervalo. ¿Está claro? Ninguna se hace cero en ese intervalo. Bien, la siguiente característica. En las fronteras de nuestro intervalo, A y B, se cumple lo siguiente. W de A por X de A es igual a W de B por X de B y es igual a 0. Esta le vamos a poner 9 porque es una condición que es importante. Aquí nosotros vamos a tener la función X de X es un polinomio de orden definido. Jóvenes, y aquí hay algo que es importante, es decir, es un polinomio, significa va a tener la forma, digamos, X de X es igual a un Pn X a la N más Pn menos 1 X a la N menos 1 más P1X más P sub 0. Pero ¿cuál es este orden definido? Este orden definido va a venir establecido por lo siguiente, de que nosotros necesitamos de que el polinomio sea de segundo orden, o sea de orden n, está claro aquí. El polinomio y es de orden n. Entonces, si yo quiero que esta igualdad sea igual a 0, la única posibilidad que sea igual a 0 es que todos los coeficientes de aquellos correspondientes a igual orden del X sean iguales. Significa que este tiene que tener un X a la N, todo esto un X a la N y todo esto un X a la N. Por lo tanto, si yo tengo aquí X a la N, su segunda derivada, tengo X a la N menos 2. Por lo tanto, este A a la X tiene que ser de orden 2. ¿Está claro? El B de orden 1 para poder igualar a 0. ¿Está claro? Entonces, teniendo en cuenta eso, significa que el X va a ser de orden 2. Eso es algo que lo vamos a ver más adelante. A eso se refiere que es de un orden que está definido, no es arbitrario. La siguiente, la función Wx es no negativa. Y para ella existen los siguientes momentos. Para cualquier m en general, integral desde a hasta b, desde x, Wx, x a la m, diferente de infinito, 10. Esto para todo m. ¿Está bien? Para todo m. Y lo siguiente, los parámetros lambda n y lambda m son distintos si n es diferente de m. Entonces, estas son las condiciones que deben de cumplir estas funciones, ¿está bien?, para poder construir polinomios ortogonales. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?
Bien, si no hay preguntas, nos tomamos un descanso. Volvemos a las 11.